recuerdos inolvidables y sobre todo garantizar su seguridad, y no solamente del visitante, sino también del prestador de servicios, y qué bueno que este tipo de espacios se generen con la finalidad de poder aclarar todas las dudas que se puedan haber creado sobre el tema de la formalización de esas actividades, ¿no? Que bien en nuestro distrito ya se vienen prestando y a nivel del valle también se viene desarrollando. Esperemos que se puedan resolver todas las dudas que tengan muchos de los prestadores de servicios turísticos y agradecer, ¿no? A la empresa que está asesorándonos el día de hoy. Y bueno, como municipalidad existe el compromiso, señor alcalde, de seguir apostando por el turismo. Perené recibe una gran cantidad de visitantes y lo que se quiere es garantizar que su estadía y su visita sea completamente segura y lo más satisfactoria. Bien, así que los dejo con la reunión. Muchísimas gracias y hasta pronto. Bien, muchísimas gracias, señor gerente. Así es, la Municipalidad Distrital de Perené, como ya lo dijo, viene preocupado y trabajando en este proceso de formalización en turismo, en las diferentes modalidades de turismo de aventura, y como ya lo mencioné, con un gran aliado, que en este caso es la empresa Adventure Travel Consulting, y a su gerente vamos a dar el pase, la capacitación a nuestro ponente, el amigo Aldo Saavedra. Aldo, adelante. Uy, creo que no tengo audio por ahí. Ya. Listo, se está escuchando. Ya, listo. Sí. Hola, Nilton, ¿cómo estás? Hola a todos. Buenas tardes. José, mucho gusto. Bueno, gracias a todos por conectarse a tiempo. De hecho, hemos movido un poquito el horario, pero acá estamos. Así que vamos con lo que nos toca el día de hoy, la agenda que tenemos. Bastante interesante el tema. De hecho, seguramente todas las personas que están acá el día de hoy tienen alguna relación con las actividades verticales tipo canopy, zip line, puente tibetano, columpio extremo, vía ferratas, ¿no? Y demás actividades, en algunos casos inclusive juegos, ¿no? Entre comillas, juegos que se van desarrollando en el interior del país, ¿no? Entonces, ahí me parece que están viendo ya mi pantalla. Sí, efectivamente me parece que sí. Así que voy a empezar a... Y ya está, listo. Ahí me escuchan, ¿cierto? Sí, fuerte y claro. Ok, muy bien. Bueno, buenas tardes con todos. Gracias a todos por su participación el día de hoy. El día de hoy nos toca hablar sobre actividades verticales. Bueno, dejen presentarnos. Somos Adventure Travel Consulting o ATC, ¿no? Una consultora asociada a actividades de aventura y actividades de naturaleza, al aire libre, siempre. Y bueno, lo que buscamos es siempre trabajar articulados, ¿no? De la mano con diferentes actores para poder desarrollar acciones y ir cerrando estas brechas o estas acciones o estos requisitos, en algunos casos en el tema de aventura, ¿no? Disposiciones que puede tener la parte reglamentaria, normativa, ¿no? Y demás. Entonces, a ver, déjenme ver que voy a encender un poco mi audio para escucharlos cuando quieran intervenir. Entonces, para dejar claro la presentación, tenemos cuatro contenidos base. De hecho, voy a tomarme los primeros 15 minutos para darles información clave que ustedes tienen que tener, consideraciones, aspectos fundamentales que sí o sí tienen que saber sobre los proyectos turísticos en este tipo de instalaciones, ¿no? Que suelen ser proyectos privados. Entonces, vamos a hablar primero sobre qué es un proyecto de actividad vertical o qué es una actividad vertical, cuál es la relación entre una actividad, una modalidad, ¿no? ¿Por qué considerar, por qué, digamos, como yo como empresario o yo como, digamos, asesor, consultor o como empresa que desarrolla ese tipo de iniciativas, ¿no? ¿Por qué tengo que considerar los aspectos técnicos en estas actividades verticales? Y no solamente los aspectos técnicos, digamos, o el tecnicismo desde la edificación, sino también desde el diseño del recorrido, ¿no? Porque tiene que ver mucho ya luego con la seguridad y la operatividad de estas instalaciones que se van creando en entornos naturales. ¿Cuál es el rol que tenemos? ¿Cuáles son las funciones, ¿no? ¿Cuál es el encargo que tienen los empresarios, la municipalidad, la Digcetur y Mincetur, ¿no? Y finalmente vamos a hablar sobre, bueno, sus preguntas y respuestas, que va a ser la parte más interesante, creo, porque vamos a abordar casos más específicos de acuerdo a sus preguntas, ¿no? Entonces, dicho eso, bienvenidos a todos a esta capacitación.
En mi imagen podemos ver un canopy que es Donce Extremo ahí en Amazonas, ¿no? Inaugurado el año pasado. Bien, entonces, cuando hablamos de turismo, generalmente hablamos de proyectos turísticos, ¿no? Y los proyectos turísticos pueden ser, por un lado, esos proyectos que se generan a través del sector público, ¿no? Que puede ser, digamos, una construcción, una edificación tal cual que uno ve, ¿no? Algo bien concreto, ¿no? Pero también pueden ser privados, ¿no? Bueno, sea cual fuere, público o privado, en este caso los proyectos turísticos de actividades verticales son estas iniciativas, ¿no? Proyectos que pueden desarrollar las agencias de viajes, que pueden desarrollar también el sector público en algunos casos para complementar los servicios privados, ¿no? Y tiene que ver con actividades que se realizan sobre 1,80 m de altitud. Es decir, ¿qué actividades aplican para esto? Puede ser la escalada, puede ser el rapel, el barranquismo, que se relaciona bastante a los cañones que podemos tener en la selva, ¿no? Las quebradas. También, por otro lado, tenemos otros tipos de actividades. Y bueno, acá, en esta primera parte, lo que todos tenemos que tener claro es que todos estos de base se llaman actividades, ¿no? Si es que está dentro del marco del reglamento de turismo de aventura, que por ahí alguno de ustedes ya los ha escuchado, ya, o por ahí lo ha visto, y si no lo ha visto, por ahí vaya en YouTube, hay varios videos sobre el reglamento de turismo de aventura. Entonces, si ya saben que es una modalidad es una actividad, ¿no? Que está dentro del reglamento. Es decir, por ejemplo, les doy el ejemplo claro, ¿no? Caminata será una modalidad de turismo de aventura y la caminata no lo es porque no está en el reglamento, ¿no? No está como una de las actividades tipificadas, por así decirlo, ¿no? Entonces, sigue siendo de base una actividad. Pero bueno, hoy día no nos vamos a hacer problemas. En sí, vamos a hablar de la actividad turística como general, ¿no? Todo lo que hacemos en campo, en el turismo, es actividad turística, ¿no? Entonces, hablemos de las actividades verticales deportivas, ¿no? Las actividades deportivas son esas que se desarrollan a través de organizaciones. Por ejemplo, en el Perú existe la Asociación de Guías de Montaña del Perú, que están basados en Ancash, Lima, Arequipa y Cusco, y ellos se asocian, ¿no? Tienen una figura asociativa, tienen una acta constitutiva y se han registrado y todo, llevan sus documentos por norma, ¿no? Y pues, pero también se reglamentan a sí mismos, se ordenan, se autoordenan. Y esta parte es muy importante entender, ¿ya? Y ahorita les voy a decir por qué. Porque en el caso de canopy, ziplines, puentes y demás, no se ordenan todavía. Están cada uno independiente por su lado, están divagando aún, ¿no? Entonces, y siempre estas actividades buscan la masificación y a veces se confunde con el turismo, ¿no? Cuando un entusiasta, por ejemplo, yo soy entusiasta de la escalada y voy a ir el próximo fin de semana con un grupo de jóvenes y niños a hacer escalada, pero lo hacemos por un tema, digamos, de recreación, de desarrollo personal y no necesariamente por generar ingresos para mí, ¿no? Entonces, tiene que ver muchísimo con eso, ¿no? Entonces, lo clave que se tienen que quedar acá es de que están organizados generalmente y hay gente que ya maneja eso y tiene un know-how, ¿no? Y las actividades verticales no deportivas se caracteriza por, como ven en la foto, ustedes ven en la foto una ladera, ¿no? Un tumulto de rocas que han sido apilados para generar una plataforma y una estructura, bueno, una instalación de un cable, ¿no? Que supone la actividad que conocen y la principal del día de hoy, que es el canopy, ¿no? Y al lado ven un rapelista, ¿no? Una persona que está entrenando. De hecho, acá este es un grupo que está entrenando para empezar a proveer servicios turísticos de rapel, de canopy, puente tibetano, columpio extremo también en lo que es en Amazonas, ¿no? Entonces, la diferencia es que las actividades deportivas se hacen en la naturaleza per se, no requiere generalmente de instalar nada. Por ejemplo, en la selva, que es su caso, ¿no? En el caso de la mayoría de personas que estamos el día de hoy reunidos acá, puedo hacer una reunión, es decir, entre árboles, ¿no? Por ejemplo, estos son troncos de árboles, que lo pueden ver. Utilizo cada uno como un punto de anclaje y de acá abrazo una cinta, ¿no? Y triangulo un anclaje, ¿no? Utilizando un elemento natural. Pero las actividades verticales no deportivas generan instalaciones en un entorno natural, es decir, crean, le ponen cemento, ¿no? Es decir, por decirlo sencillo, ¿no? ¿Cuáles son estas?
Canopy Zipline, Puente Tibetano, Columpio Extremo, Vía Ferrata, ¿no? Y otras más. Por ejemplo, por ahí algunos les puede llamar a la Vía Ferrata, también parte de la Vía Ferrata le pueden llamar Puente Mono, por ahí van a escuchar ese término, ¿no? Entonces, estos proyectos turísticos lo desarrollan a veces guías, los desarrollan agencias de viaje, lo desarrollan emprendedores que tienen predios, ¿no? Y es una oportunidad para la recreación de visitantes. ¿Esto qué quiere decir? Que estas actividades del marco de lo que vamos a hablar ahora se relaciona directamente a la recreación. Si bien puede ser deportivo o no deportivo, cuando nosotros lo ejecutamos en el marco de la actividad económica que se llama turismo, estamos desarrollando una actividad recreativa para ellos. No es que se van a volver, los visitantes no se piensan volverse deportistas, no piensan competir, no piensan tener reglas o normarse, ¿no? Autonormarse, pero sí piensan pasar un momento al aire libre, seguro, tranquilo, divertido, ¿no? Y aprovechar el tiempo en familia o simplemente el momento de ocio, ¿no? Y acá es muy importante, ¿por qué? Muy importante lo que sigue porque todos los empresarios generalmente buscan aprovechar el recurso paisaje. Yo he estado en muchas regiones del Perú ya, y en todas las que he estado se puede ver la constancia de que todos identifican y dicen, acá puedo diseñar un columpio, acá puedo diseñar un canopy, o acá puedo diseñar un puente, porque dice, tengo una quebrada, tengo un cañón, tengo este paso, ¿no? Entonces todos están pensando así ¿para qué? Para aprovechar el paisaje, ¿no? Que es un recurso, digamos, o un servicio, en realidad es un servicio ecosistémico, ¿no? Es algo que gratis nos da la naturaleza, por decirlo así, ¿no? Bien, entonces, eso es muy importante. Hay actividades de base deportiva y actividades no deportivas. Estos conceptos que les estoy diciendo no quiere decir que no quiere decir, no es uno diferente a otro, o uno suprime al otro, o uno contrario al otro, no. En realidad se complementan, ¿no? Pero es importante que sepan qué actividades tienen qué, ¿no? ¿Por qué? Porque las no deportivas no tienen asociatividad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si ustedes buscan en Google el día de hoy en Perú, ponen Asociación de Puentes Colgantes, o Asociación de Canopies del Perú, o Asociación de Actividades Verticales en el Perú, o de Parques de Aventura, no lo van a encontrar, porque no hemos llegado a ese nivel. ¿Y por qué las deportivas sí? Porque ya tienen más de 100 años desarrollándose, ¿no? La escalada en montaña, ¿no? Ya tiene muchos decenas de años, y las actividades no deportivas con el canopy es una tendencia. Entonces es importante que se entienda eso. ¿Por qué? Porque mucha gente acá es empresario, va a querer emprender, o otra persona va a querer asesorar, u otro va a querer ser consultor, ¿no? Entonces es importante que sepan bien qué recursos hay a la mano, porque si yo voy a entrar en una actividad no deportiva como estas, voy a saber que no va a haber mucha gente que me oriente, y tengo que identificar a la persona correcta que me pueda ayudar, ¿no? Veamos, sigamos. ¿Qué es un proyecto de actividad vertical? ¿No? ¿Qué considerar antes de diseñar o implementar alguna actividad vertical? Ojo, consideren esto, les estoy diciendo diseñar e implementar. Muchas veces, como empresarios, o como consultores, como asesores, o como entusiastas de estos proyectos, nos olvidamos de diseñar. Queremos implementar ya, pero no pensamos en el cómo voy a acceder, cómo se va a ordenar, cómo voy a manejar los flujos, cómo voy a hacer que esto funcione de manera más efectiva, cuánto espacio voy a tener, ¿no? Nos olvidamos de esos aspectos que luego en la seguridad se pierden, ¿no? Entonces, los proyectos de base deportiva, que son el rapel, el barranquismo, el canopy, la escalada, se asocian al montañismo, ¿no? Y a la formación de guía de montaña. Es decir, un guía de montaña podría orientarme a desarrollar esos proyectos, sí, efectivamente, en la parte técnica, ¿no? En la parte de campo, la parte de implementación, ¿no? Requiere conocimiento técnico asociado ¿a qué? A utilizar cuerdas, como pueden ver en la imagen, utilizar mosquetones, arneses, anclajes, reuniones, sistemas de rescates, ¿no? Que vienen de la escalada y vienen del barranquismo. ¿Por qué no el rapel, Aldo? Me dirán acá. Porque el rapel es parte de la escalada y es parte del barranquismo, ¿no? Básicamente. No voy a entrar en detalles, de repente ya luego me preguntan, pero vamos a ir hablando de eso en breve. Generalmente lo desarrolla una persona entusiasta en estas actividades. ¿Qué quiere decir? Generalmente la persona que desarrolla una actividad como esta dentro, digamos, dentro de la oferta turística de una provincia, una región o un destino, lo desarrolla
siempre teniendo un know-how previo, un conocimiento previo. Es decir, por ahí tomó un curso, conoció a alguien que lo hace, lo ha hecho un par de veces, ¿no? Y ya tiene un conocimiento sobre cómo llevarlo, porque es la única persona que lo va a hacer, porque sabe que cuando vaya al aire libre va a tener que buscar árboles, va a tener que medir cuántos metros de cuerda requiero, cuántos metros de cinta, cuántos mosquetones, cuántos arneses y demás, ¿no? Voy a tener que tirar pluma y sacar cálculos, ¿no? Yo para hacer esta actividad, ¿no? Entonces requiere cierto know-how, ¿no? Requiere también muchos fundamentos de liderazgo, de guiado al aire libre y manejo de grupos, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo no manejo a una persona, como pueden ver en la imagen, ¿no? Y creo que con sus deditos pueden agregarlo más también si es que están en celular, se pueden dar cuenta de que si yo no oriento y manejo bien a esta persona, se podría caer, se puede resbalar, se puede torcer el pie y demás, ¿no? Muchas cosas que pueden pasar, ¿no? Bueno, y también se realiza generalmente en predios públicos. Esta parte es clave de lo que les quiero decir, muy, muy clave. ¿Por qué es importante saber eso? En breve los voy a explicar. Voy a volver a eso. Ahora, los proyectos de base no deportiva, ¿no? Se asocian a trabajos verticales y parques de aventura, como este concepto viene de Costa Rica, de Colombia, ¿no? Porque en Perú todavía no tenemos acuñado ese concepto de parque de aventura, no al menos desde el sector turismo, ¿no? Se asocian a trabajos verticales. ¿Qué quiere decir? Que lo hace gente, por ejemplo, a ver, yo pongo acá en Google trabajo vertical, solo por poner nada más y ayudarles a navegar a ustedes, y yo voy a ver estas imágenes, ¿no? Y voy a ver personas que también están rapelando o están instaladas de manera, digamos, estática en un lugar, ¿no? A ver, ¿ven? Por ejemplo, yo fácil, si pongo a esta persona en un entorno natural, ya digo que está haciendo rappel, ¿no? O si lo pongo a una de estas personas por acá, ya digo que está haciendo un ascenso, por ejemplo, en tree climbing, lo que se conoce como ahora como tree climbing, ¿no? O escalada en árboles, ¿no? Lo voy a poner por acá. Entonces, lo que le quiero decir, lo que yo quiero que ustedes entiendan en esta primera parte, ¿no? Es de que, acá como este hombre, ¿no? De que son muy similares, ¿no? Entonces, ahora estamos aprendiendo a diferenciarlas, ¿no? Requiere un conocimiento técnico asociado también a cuerdas, mosquetones, arneses, anclajes, reuniones y sistemas de rescate estandarizados en trabajos verticales. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces, y hay una tendencia, van a ver, que van a encontrar consultores, asesores o empresas que les van a orientar a los empresarios a que compren equipos no que vienen de la parte deportiva, no de la montaña, sino que vienen del trabajo vertical. ¿Cuál es la gran diferencia entre los dos mundos? Tienen diferentes estándares en algunos casos, la base es casi los mismos materiales, pero tienen modificaciones. Los de base no deportiva son más pesados, son para trabajos verticales, generalmente son para rescates también idóneos, y son más costosos, ¿no? Los de base deportiva no son tan pesados, suelen ser muy ligeros porque están pensados para el aire libre, están pensados para quien va a explorar, ¿no? Y son un poquito menos costosos, ¿no? Hasta ahí me quedo con esa parte, seguramente por ahí me dejan algunas preguntas y también pueden ir dejándolas en el chat, ya ahí el equipo de ATC nos va a ayudar a moderarlas, ¿no? Generalmente lo desarrolla una persona que no tiene ningún conocimiento previo en esta actividad. Es decir, no sabe sobre la actividad y tampoco sabe sobre cómo se edifica un canopy, un zipline, ¿no? Un puente o demás, ¿no? Generalmente pasa eso, esa es la constante, ¿no? Y ve la oportunidad y dice, yo tengo la quebrada, ya, en la quebrada lo voy a poner, ya está, cerrado, ¿no? Busco el dinero y voy, ¿no? En esta actividad no requiere tanto liderazgo porque es una actividad en un circuito cerrado generalmente, pero sí fundamentos de atención al cliente, ¿no? Y se realiza en predios privados. ¿Qué significa? ¿Por qué en predios privados, Aldo, dirán? Porque si tú vas a construir algo, lo tienes que hacer en algún lugar que sea de tu propiedad, no lo puedes construir al aire libre, y si lo construyes al aire libre, eso no te pertenece, ¿no? O sea, te pertenece lo que has construido, pero no el territorio, el terreno, ¿no? Entonces, veamos más, ¿no? Ahora, aspectos previos con relación al diseño y la construcción de la edificación, ¿ya? Las imágenes que pueden ver ahí son imágenes que tomé de Sauce, Lago Sauce o Laguna Azul para muchos, ¿no? En Tarapoto. Entonces, ahí pueden ver un anclaje, por ejemplo, diseñado a partir o desarrollado en la base de un árbol, ¿no? Y por otro lado pueden ver una plataforma diseñada como resección de un canopy, ¿no?
también en Sauce. Entonces, las edificaciones de canopy en el Perú generalmente no consideran aspectos técnicos, es decir, no se diseña, no se piensa, no me pongo al menos a hacer digamos, un dibujo a mano alzada, ¿no? Generalmente hasta ni eso hay, ¿no? Y tampoco tiene consideraciones técnicas como en qué tipo de suelo lo estoy trabajando, ¿no? ¿Qué cargas va a requerir este tipo de suelo? Solamente para decirles una cosa muy sencilla. Si yo pongo un anclaje en arena y pongo cables muy pesados en ese anclaje, ¿lo jalará la arena? Probablemente sí desestabilice el anclaje. Pero si tengo un anclaje de roca, ¿se moverá el anclaje? No, generalmente, ¿no? Entonces, es muy importante saber en qué tipo de suelo yo voy a diseñar para poder saber también y hacer la evaluación de las cargas, ¿no? Y los materiales ya luego, y el equipamiento que evite el desgaste de las instalaciones que se crean en este predio, ¿no? Lo que queremos hacer en el diseño, en el pensar, cómo lo voy a implementar es cómo lo hago de la manera más eficiente para que me dure más, para que requiera menos mantenimiento y para que no me genere costos extras, ¿no? O gastos extras, ¿no? Porque no pensé bien y no diseñé bien, ¿no? Que deberán ser manejados operativamente para garantizar el retorno sostenible a la inversión realizada, ¿no? Entonces, ¿qué consideraciones debo tener, ¿no? ¿Por qué considerar estos aspectos técnicos? Entonces, es muy importante que yo considere que el proyecto se debe realizar en un predio, en este caso los proyectos de instalaciones como Canopy, predio que pertenezca legalmente al emprendedor o al dueño, ya que este será un establecimiento, es decir, un establecimiento de una actividad económica, ¿no? Que va a requerir una licencia. Entonces, si es que yo de base no tengo el derecho sobre ese lugar, probablemente lo ponga o lo alquile y luego me saquen de ahí cuando tenga éxito. Y ha pasado en varias regiones, por ahí seguramente lo han escuchado, lo han visto. No voy a decir dónde, pero ha pasado de que alguien construye algo en un predio alquilado que no te pertenece y luego, como hay éxito, luego te sacan, ¿no? Y es normal. Entonces, y es muy importante la parte de la legalidad porque sin legalidad yo no avanzo nada, no avanzo ni ningún permiso, ni el permiso municipal, ¿no? Que la zonificación municipal del ámbito del proyecto, es decir, donde está instalado mi predio, mi establecimiento, mi futuro establecimiento, esté alineado al uso económico que se dará al predio. Esto es para lugares o municipios que ya tienen plan de desarrollo urbano. Si ya tienen plan de desarrollo urbano, es muy importante que vean la compatibilidad, porque si no lo vemos, probablemente por ahí nos encuentre un funcionario que sepa esto y nos diga, no, en este lugar no se puede darte ningún permiso porque no está alineado a la zonificación. Así que mucho cuidado con esa parte, es muy importante considerar esto. Que el proyecto tenga documentos que muestren su diseño de acuerdo a la normativa de edificaciones del Ministerio de Vivienda. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, imagínense, ¿no? Que yo hoy día he creado un canopy, he hecho un canopy y les digo, chicos, vamos a probar mi canopy, lo he construido recién, quiero a 10 personas de ustedes que vayamos a probarlo, ¿no? Entonces, y todos ustedes me preguntan, ¿de seguro? Sí, pero ¿cómo lo evidencias? O sea, ¿cómo me puedes demostrar que ese cable o la catenaria entre un punto alto y un punto bajo es pertinente en esta pendiente? ¿Cómo me puedes asegurar de que el cable es adecuado, que el equipamiento es adecuado? ¿O cómo me puedes asegurar que la zapata ha sido hecha de manera pertinente? Esto se hace documentando. Si es que si es que yo no tengo la documentación para demostrarle a ustedes, y menos al municipio, nadie va a poder ver, así, digamos, no va a haber persona en el Perú o en el mundo de que venga de la nada, mire la edificación y diga, sí, pasa. Porque tiene que tener un documento para verificar, para contrastar. Si es que no hay eso, va a ser bien difícil que podamos avanzar en las solicitudes de permisos. Entonces, sigamos, ¿no? Esto luego va a ser verificado por un inspector de seguridad del municipio local o provincial, ¿no? Que el dueño solicite una licencia de construcción para verificar los puntos previos. Es decir, si yo no pido una licencia de edificación en el municipio, que generalmente no se hace tampoco, entonces luego no puedo pedir una licencia de funcionamiento y generalmente los municipios van a pedir que subsanes eso, ¿no? Que subsanes eso. Bien, continuando, que el dueño solicite una inspección técnica de seguridad y a continuación la licencia de funcionamiento, ¿no?
que la licencia de funcionamiento tiene que ser por un predio que tenga un espacio para atender a los clientes y todo el ámbito donde está mi instalación, ¿no? Muchas veces pasa que como empresarios queremos que solamente nos den una licencia de funcionamiento por nuestra oficina o por nuestro local, ¿no? Pero no queremos agregar a la licencia de funcionamiento el predio donde está o el lugar donde está en las instalaciones, ¿no? Y esto sí tiene que ser considerado porque va a tener una valoración totalmente diferente el hecho de que yo cree una actividad vertical porque va a elevar nuestro nivel de riesgo y por lo cual ustedes, para los que ya tienen empresas y han pasado por este proceso, la inspección de seguridad te va a pedir mayores medidas de seguridad. Pero no se preocupen, si es que ustedes han hecho han diseñado de manera adecuada, han hecho un expediente técnico, o tienen un expediente técnico y tienen el asesoramiento al menos de un ingeniero civil que les pueda hacer la documentación o una empresa que se dedique a esto, van a poder tener este documento, ¿no? Pero tiene que estar alineado a esta normativa que les digo, ¿no? Que no tiene que ver nada con turismo ahorita. Ahorita acá todavía la DIRCETUR no entra, ¿no? Porque acá estamos creando cosas como Disney, ¿no? Estamos creando sueños, creando algo nuevo, ¿no? Bueno, considerar que un expediente técnico ya establece las instalaciones que se van a crear, accesos, plataformas, barandas, señalética y protocolos de seguridad. Muchas veces pasa que los protocolos de seguridad recién quieren verlo cuando estamos hablando de formalizar ante el sector turismo, pero no es así. Los protocolos de seguridad se han diseñado cuando se debieron haber diseñado de acuerdo a normativa de vivienda cuando yo diseñé y hice mi expediente técnico. Entonces, esa parte es muy importante. ¿Por qué? Porque sin protocolo de seguridad, sin pauta de seguridad, sin señalética, yo no voy a pasar una inspección de seguridad, ¿no? Si es que la hay. Y ojo, acá también viene un tema que seguramente me van a preguntar. Aldo, en mi distrito no hay personal calificado que haga eso. Puede ser que pase, ¿no? Y lo pasa. En varias regiones se ha visto eso. Una de las soluciones, hay dos soluciones que ya luego les voy a decir cuando me pregunten. Bien, entonces, seguimos. Ahora, ¿qué considerar para la operatividad de la edificación? Es decir, ya yo la construí, ¿no? Ya está construido, no pedí permisos, nada, lo construí caleta ahí a cuatro paredes, ya está, ¿no? Y la quiero bautizar, ya quiero empezar, ¿no? Estas consideraciones le van a ayudar a todos los empresarios, consultores, asesores, gestores públicos, a qué considerar previamente para que puedan operativizar bien esta actividad, ¿sí? Bueno, al tener mucho escaso, como dije al inicio, ¿no? Este tipo de emprendimiento, generalmente el empresario dice, acá, pucha, acá pueden entrar unas 100, 200 personas al día, ¿no? Calculo, ya que vengan y entren y ya yo veo cómo nos bandeamos y cómo nos organizamos para que todos pasen, ¿no? Y ese es un pensamiento lógico, bueno, lógico, se entiende, se comprende, pero no es el pensamiento, ¿no? Entonces, es muy importante que como empresarios, para los empresarios que están acá, que son, digamos, el público principal, más importante de esta capacitación, así como los gestores públicos, es muy importante que sepan de que tenemos que estar muy informados, ¿no? Y ahora hay bastante información, hay otros colegas que también desarrollan capacitaciones sobre el tema, en los temas operativos y demás, igual, y hay información, no podemos decir que no hay información. Inclusive las empresas que venden los equipos ya te pueden asesorar para qué tipo de cable, ¿no? Para qué altura, ¿no? Y cosas que tienen que ver con el diseño principalmente. Bueno, qué distancia la vaga, ¿no? De lo que le conocen ustedes como línea de vida, ¿no? Bien, entonces, también tienen que tener cuidado porque ya cuando llega la parte operativa, ustedes tienen que ver con quién se asesoran o quién está asesorando este proyecto, porque algunos les pueden llevar por el lado deportivo, le va a decir, compra estos equipos, estos son todos, y otros les va a llevar por el trabajo vertical. La verdad que todavía el sector turismo no define, no tiene una posición, es decir, desde el MINCETUR, por ejemplo, desde el reglamento, no se tiene una posición, o no ha salido todavía una disposición con relación a qué equipamiento es adecuado. Pero sí lo podemos ver en una guía para la autorización de lugares de aventura, que lo voy a poner a continuación. A ver, espero que se pueda ver acá. A ver. Ya. Lo voy a buscar así, miren, para que ustedes también aprendan a buscarlo. Guía
para la autorización de lugares, ya bueno, para la autorización de lugares de turismo de aventura. Le doy clic y acá me va a salir una resolución viceministerial del año pasado nada más. Y acá yo voy a descargar un documentito. Este documento me va a decir, me va a dar una pauta, no es ley, es una pauta, es una guía para que ustedes puedan ver qué equipamiento requieren para lo que es Canopy, ¿no? Y en este caso acá está mayormente, la mayoría son de equipos deportivos, porque son los más homologados para estas actividades, ¿no? Y también para cualquier empresario. ¿Por qué? Porque si yo soy empresario y quiero hacer rappel, quiero hacer barranquismo, pero también quiero hacer canopy, entonces me compro equipos que se homologuen, ¿no? Si compro solo de actividad vertical o de trabajos verticales, va a ser bien limitado el desempeño en otros, ¿no? Por ejemplo, este es el documento, a ver, déjame buscar rapidito para que ustedes vean, canopy, voy a poner ahí está, canopy, ya está, ¿no? Canopy zipline. Actividad, el concepto, los equipos, ¿no? Para tanto para el participante, ahí lo pueden ver, lo voy a agrandar, este documento está ahí, también para los que se registren, les vamos a pasar por correíto, ¿no? Y pueden ver lo que requieren, ¿no? Esto lo ha publicado el año pasado el MINCETUR. Bien, listo, volviendo al tema, entonces, muy importante que ustedes sepan con quién se asesoran, ¿no? Es muy importante, si es que vamos a invertir en esto, es importante ver el CV y el know-how que tiene el consultor o la empresa para que me guíe bien, ¿no? Y oriente de acuerdo a la vocación de mi territorio. ¿Por qué mi vocación? Porque yo he encontrado muchos lugares, por ejemplo, proyectos más completos, que no solamente quieren hacer un canopy, sino luego quieren hacer un rapel o quieren hacer escalada en árbol, ¿no? Y entonces empiezan a comprar equipos que los limitan, ¿no? Entonces es muy importante asesorarse. Y ahora, actualmente, por ejemplo, empresas como Climbing Technology, Pexel, ofrecen asesoramiento gratuito, ¿no? Tú les escribes por WhatsApp y empiezan a asesorarte. Entonces, súper sencillo, ¿no? Ya no está muy limitado, ¿no? Estamos a un WhatsApp de distancia. Bueno, el diseño y construcción de las instalaciones deben manejar la seguridad con instalaciones que permitan el aseguramiento de las personas. ¿Qué es el aseguramiento de las personas? Lo voy a poner acá. Muchas veces le llaman a ustedes ponerse la línea de vida, ¿no? Ponerse la línea de vida, pero el aseguramiento es básicamente esto, ¿no? El que yo pueda estar conectado a una cuerda y que pueda estar asegurado, ¿no? Es, por ejemplo, acá, ¿no? Acá yo estoy asegurado. ¿Qué significa? Que si yo me desmayo, no me voy a caer porque estoy conectado a algo fijamente, ¿no? Y también en Canopy también se ve, ¿no? Eso es en escalada. Vamos a ver en Canopy, ¿no? Aseguramiento en Canopy. Esa. A ver, ese es un aseguramiento, por ejemplo. Acá van a ver aseguramiento, vas a dar cuenta, por ejemplo, acá, rápidamente, y disculpen que me tome un poquito de tiempo, ahí porque quiero asegurarme que lo entiendan. Uy, no salió la imagen. Ya bueno, y acá también está en la presentación, ¿no? Si se dan cuenta, la persona, la señorita que está lanzando una persona en una plataforma de Canopy, tiene una cinta, ¿no? O vaga, que la conecta con un elemento que está anclado fijo ahí. ¿Qué pasaría solo si, ¿no? Si la persona tiene miedo, el participante tiene miedo y se agarra del monitor o de la persona que está atendiéndolo y lo jala, ¿no? Y no está conectado, ¿no? ¿Qué pasaría si se desmaya, tiene una descompensación y se puede caer a desnivel? Y lo que queremos evitar es básicamente es eso, ¿no? Evitar accidentes que pueden ser controlados. Bien. En el diseño generalmente no se prevé el rescate, por lo que no se compra equipamiento para esto, ¿no? Generalmente, si yo le pregunto a todos los canopies, la mayoría en el Perú, no piensan en el equipamiento para rescate, solamente piensan en el equipamiento para deslizarle a las personas por el cable, ¿no? O similar. Los dueños de emprendimiento generalmente no le dan el valor adecuado y el uso pertinente de las instalaciones que ha implementado. Es decir, lo han construido, pero no le dan valor a lo que han construido, ocasionando que el personal local, que generalmente es local, use estas instalaciones y promueva el desgaste de las instalaciones y el equipamiento, ¿no? Seguramente ya lo han visto, ¿no? Al no desarrollar un adecuado expediente técnico, lo que hablábamos antes, los empresarios no cuentan con las disposiciones, o es decir, o el know-how, la información sobre las instalaciones y la seguridad clara. Es decir, como no sabe bien cómo se ha diseñado la distancia, ¿no? Y demás, no sé, también luego me preguntan, oye, ¿de cuánto, quieres una cinta anti-anclaje o anclaje o anticaída? Ya, pero ¿de cuánta distancia?
¿Cuánta distancia habrá entre la persona y el punto de anclaje? No lo sé. ¿Habrá punto de anclaje? Generalmente no lo hay, ¿no? Entonces, son cosas muy, muy puntuales que ustedes tienen que pensar y si es que ya construyeron un canopy, pueden modificar fácilmente, ¿no? Para garantizar la seguridad. Bien, generalmente no se contrata personal local y se le capacita básicamente para desarrollar el servicio, ¿no? Y no se le prepara para manejar adecuadamente a los grupos y realizar rescates, ¿no? Tampoco saben qué tipo de rescate aplica el diseño de su instalación, ¿no? Y eso por ir al champú al inicio, ¿no? Acá lo que les estoy diciendo es de que si al inicio al menos tuve algunas consideraciones, ¿no? Me informé un poquito más, o ya tengo mi canopy, pero me empiezo a informar un poco más, empiezo a orientarme mejor, puedo ir mejorando mi instalación y cumpliendo con lo que se requiere, ¿no? Bien, ahora, para terminar, ¿cuál es el rol del empresario en la municipalidad, la DIRCETUR o MINCETUR, ¿no? Entonces, el empresario tiene que, primero, informarse pertinentemente, ¿no? La información es clave. Verificar los aspectos legales, es decir, tengo que asegurarme que yo, mi esposa, mi hijo sea el dueño del predio, ¿no? Pero, o que la persona que sea el dueño del predio me dé los permisos pertinentes, carta notarial, ¿no? O en la carta poder adecuada o pertinente, ¿no? Verificar los aspectos legales clave, ¿no? Es decir, que también con relación a la zonificación municipal, no se olviden, desarrollar un expediente técnico de la edificación, esto es muy importante, es la base. Si tú no tienes un expediente o un informe al menos técnico firmado por un ingeniero civil, que puede ser llevado esto por una empresa, pero finalmente firmado por un ingeniero civil colegiado, no vas a tener un documento que sea validado. ¿Pero por qué es importante esto? Me dirán, ¿no? Es muy importante porque en esta parte, en esta actividad, es muy riesgosa. Es muy riesgosa en la parte de que no siempre pasa accidentes, pero cuando pasan son casi letales, ¿no? Y ya no quiero explicar de más, pero sí han visto estos casos, ¿no? La mayoría termina en un severo accidente y o muerte, ¿no? También el empresario solicita la licencia de construcción, es un paso que generalmente se olvida, y también solicita la inspección de seguridad para que se verifique que yo he creado mis barandas correctamente, que el espacio que tengo es adecuado, que lo que yo he diseñado se ha construido pertinentemente, ¿no? A la medida, ¿no? Porque no siempre hay algunas variables, pero a la medida. Entonces, y con eso ya yo puedo tener una licencia de funcionamiento como agencia de viaje o similar, ¿no? ¿Cuál es el rol del municipio en ese, mientras tanto? Brindar la licencia de construcción, realizar la inspección de seguridad y brindar la licencia de funcionamiento. Siempre y cuando hemos verificado los aspectos previos que ya les dije. Ahora, ¿qué sigue después de que yo ya me formalicé ante mi municipio, ante mi provincia? Luego voy a buscar insertarme al sector turismo para estar formalizado dentro del sector turismo, ¿no? Para lo cual, bueno, ¿por qué es importante? Pero ¿por qué quiero yo formalizarme en turismo? Sumamente importante, actualmente hay muchos beneficios, desde Turismo Emprende, desde plataformas de comercialización, participación en feria, capacitación en temas comerciales, ¿no? Y demás, ¿no? Registrarse como agencia de viajes y turismo, eso se hace ante la DIRCETUR. Solicitar la autorización de la instalación de la actividad vertical. ¿Qué quiere decir? Oye, ojo acá. La autorización, de acuerdo al reglamento de turismo de aventura, pasa por autorizar el lugar y el servicio que se da en el lugar, no solamente el lugar. Como ya hemos hablado bastante sobre el lugar, ya me entiendo. Entonces, solicitar el certificado de autorización en la actividad vertical. ¿Qué quiere decir? En este servicio que yo voy a implementar. Porque una cosa es que yo lo construya. Lo puedo construir, lo puedo dejar ahí, no lo puedo operar. Pero si lo voy a operar, necesito una autorización por ese servicio que yo voy a prestar, ¿no? Esa atención al cliente. Para lo cual, ya seguramente han escuchado, y si no, esto se puede complementar en otro momento, sobre los formatos de turismo de aventura. Justamente esos formatos hablan sobre cómo operar, cómo manejar la seguridad y cómo manejar los equipos, cosa que yo lo he podido ver desde que desarrollé mi expediente técnico y me informé y me orienté pertinentemente, ¿no? Desarrollar los formatos, contar con personal calificado que esté capacitado, capacitarlo en lo que yo he diseñado, cómo yo quiero que trabajen, ¿no?
en primeros auxilios y atención al cliente. Esto es lo que establece el reglamento de turismo de aventura y eso es lo que la DIRCETUR va a promover de que se haga para que el lugar tenga las condiciones mínimas de seguridad para que se pueda brindar el servicio y que esto esté listo para comercializar y promocionar desde el municipio, desde la DIRCETUR, desde PROMPERÚ y demás. ¿Cuál es el rol de la DIRCETUR en este caso? Autorizar el lugar, tiene que autorizar el predio por solicitud, ¿no? Con la información previa del municipio también pueden consultar con el municipio. De hecho, el reglamento pide consulta, ¿no? con las instituciones asociadas al territorio. Autoriza el servicio en el lugar verificando los formatos, como estaba mencionando, ¿no? Supervisa y fiscaliza los servicios para garantizar la seguridad de estos, ¿no? De estos servicios en las instalaciones de acuerdo al reglamento de turismo de aventura. Y acá viene una pregunta clave que me van a decir, pero Aldo, no, yo quiero que turismo me dé una opinión técnica sobre esta instalación que se ha creado. Le estamos pidiendo, ¿cómo es la frase? Al olmo, ¿no? Peras al olmo puede ser, sí, peras al olmo. ¿Por qué? Porque los que somos de turismo no vemos el tema de la edificación, no sabemos cuándo una soldadura se ha hecho bien, cuándo un sistema pasivo anticaídas está adecuado, es decir, una baranda está hecha adecuada, cuánto espacio tiene, ¿no? No sabemos de las cargas, no sabemos de anclajes, ¿no? Entonces, por las puras vamos a pedirle información a los de turismo. Es muy importante que nosotros veamos eso y tengamos esa información desde el diseño. ¿Quiénes verifican esta de seguridad? Son los inspectores de seguridad, ¿no? Generalmente. De hecho, que nosotros desde el turismo, el rol de la DIRCETUR sí va a ser por el servicio, ¿no? Cómo usas el equipo, cómo atiendes al personal, cómo haces tu procedimiento de atención al cliente, cómo manejas la seguridad del grupo, ¿no? Cómo llevas el recorrido. Es otra conversación, ¿sí? Entonces, hasta ahí, si es que tienen alguna pregunta, me avisan. Hasta ahí yo cierro la primera parte, entramos a las preguntas y respuestas, de manera que podamos enriquecer esto y yo pueda presentarle más información complementaria para lo que les he dicho. El objetivo del día de hoy es que quede claro, digamos, los aspectos claves que ustedes tienen que tener en mente. Porque si hay una persona que ya tiene su canopy, necesita personas que lo orienten de manera pertinente, ¿no? Y si yo ya tengo instalaciones en mi territorio y soy DIRCETUR y soy municipio, necesito también tener claro cómo se hace esto y cuál es el procedimiento para poder saber en qué etapa estoy y cómo desarrollar esto, ¿no? Así que quedo atento a las preguntas. Ani, si es que ahí me ayudas a moderar, también en el caso de que no pueda ver las preguntas. Pero quedo atento porque tenemos algunos slides más para compartir con relación a la información sobre estas actividades verticales. Hola Aldo, gracias. Bueno, acá hay una pregunta que dejaron hace un ratito ya, es de Walking Peru Tours. Mencionan, las actividades en mención se pueden realizar siempre y cuando estén dentro del inventario turístico. Entiendo que se refiere como inventario también considerando los recursos, ¿no? Ay, qué buena pregunta. En la verdad que es increíble pregunta. Les explico. El SIG MINCETUR o el Sistema de Información Geográfica de MINCETUR, ¿no? Donde se almacenan todos los recursos turísticos inventariados, es un inventario para el sector turístico, ¿no? Para el sector turismo. Y también establece que los recursos turísticos generalmente y en su mayoría son de uso público. Es decir, que las edificaciones en predios privados, y justamente por eso explicaba previamente acá, ¿no? Lo de predios públicos y predios privados, no se pueden inventariar, es decir, DIRCETUR o MINCETUR o el municipio no puede promover el inventariado de un canopy o un puente tibetano, un columpio, ¿no? Pero sí se puede inventariar, por ejemplo, la roca, el mirador, ¿no? La quebrada asociada a ese canopy, sí, siempre y cuando sea público, ¿no? Ahí entra perfecto. ¿Por qué? Porque el inventario promueve el desarrollo de los recursos turísticos y si no es público, luego no se puede hacer inversión pública en esos predios, ¿sí se entiende?
Bien, gracias por la pregunta, espero haberle respondido. Entonces, en breve, la respuesta es de que los predios privados, como Canopy, Puentes Tibetanos y demás, no pueden ser inventariados, ¿no? Si fuera rapel, escalada o barranquismo, sí se inventaría, pero no la actividad, ¿no? La actividad es una actividad nada más, sino se inventaría el recurso. Vale, Aldo, gracias. Por el momento no tenemos más consultas a través del chat, pero si alguno tiene, pues siéntanse libre también de levantar la mano para que puedan Sí, encender su micro. Ahí veo que Ecorrutas tiene la mano levantada. dale. Hola, buenas tardes, Aldo. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Muchas gracias por la charla. Mi consulta es la siguiente. ¿Qué sucede si, digamos, quieres elaborar un proyecto de Canopy y una parte la tienes en un área privada y otra parte la tienes en un área, digamos, forestal abierta, ¿no? O cruza quizás áreas, digamos, que los aires crucen por digamos, lagunas, ríos o montañas, ¿no? Pero que donde están los pilares o las estructuras mismas sean lugares privados. ¿Cómo se maneja la dinámica ahí, no? ¿Puede ser un tema mixto o no sé, cómo sería ahí? Claro, claro, gracias por eso. De hecho, lo que hoy día hemos aprendido y estamos considerando, tenemos ya un criterio, es de que los canopies, puentes tibetanos y demás, se hacen en predios privados sí o sí. Es decir, ¿por qué? Porque yo no puedo construir algo en un lugar que no me corresponde, ¿no? Nadie en el Estado te va a apoyar de esa forma, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado todo es la legalidad, ¿no? Es la base, es el fundamento, ¿no? Entonces, eso sí tiene que quedarte bien claro, ¿no? Entonces, para que no tengas dudas, ¿no? O sea, ya con eso ya, por ejemplo, ya te di una respuesta previa, ¿no? Pero también, también, por ejemplo, esta guía para autorizar lugares te establece, te menciona, y acá lo voy a hacer un pantallazo, eh, a ver, los criterios para denegar la autorización, ¿no? Y acá ahí dice criterios, lo voy a poner acá en la PPT, de hecho las tenemos, ¿no? Acá les voy a dejar algunos criterios muy rápidos, ¿no? A ver, acá tengo más contenido que es con relación a las normativas, pero, a ver, ya está. Criterios para denegar, ¿no? Que no se encuentre con una autorización expresa del propietario del terreno. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en este caso, tu terreno pasa por una parte de bienes públicos, por otra parte pasa por un cauce que lo ve, que tiene opinión técnica la ANA o el ALA, ¿no? Y por otro lado está en una zona de ecosistema frágil de CERFOR, ¿no? Entonces, tú vas a necesitar que todos ellos opinen, ¿no? Y tener una misiva, una carta, un documento que ellos digan si están de acuerdo, ¿no? Si fuera un vecino, tú les elaboras una declaración jurada y que ellos están de acuerdo con que pases por su terreno, ¿no? O tienes un documento de alquiler, digamos así, ¿no? Uso, ¿no? Entonces, eso te puede ayudar con las personas que sean tus vecinos, ¿no? En ese caso es un poquito más fácil, ¿no? Esa forma puede ser, pero siempre la base tiene que ser la legalidad, ¿ya? Si no, se te va a caer al menos la formalización con todo lo que sea el aparato legal, aparato público, ¿no? Bien, si tienen alguna pregunta más, si ya ha quedado claro, me avisa de Corrutas. Sí, muchas gracias, Aldo. Me quedó clarísimo el punto. Sí, sí, lastimosamente es así, ¿no? Pero también eso también te ayuda a cuidar tu inversión, ¿no? Porque pasa que a veces cortan los cables porque te metes en otros lugares, ¿no? Imagínate que te corten cables de inversión, ¿no? Entonces siempre es mejor que esté en un predio que tú puedas vigilarlo, ¿no? El siguiente, creo que Nilton o alguien más ahí por ahí tiene alguna pregunta, me avisan, ¿no? Sí, Aldo, a ver, para complementar también de repente, ¿cómo haríamos? Hablaste de un tema importante, ¿no? Que muchas veces las agencias obvian el tema de, el permiso para la construcción. Justo indicabas de elaborar un expediente que conlleve toda esta información y pedir la verificación.
pero sin embargo entendamos que las áreas correspondientes de las municipalidades, en este caso, por ejemplo, Catastro, son bien cerradas a esto, ¿no? Y ahí es donde nace la dificultad para la primera fase de la inscripción de estas agencias de viaje, ¿no? La formalización. ¿Cómo, o sea, cuál es el procedimiento, ¿no? Para subsanar. Presento la documentación, ¿qué debería llevar? Un sello, una firma, una opinión favorable. A eso voy, ¿no? O sea, ¿qué tanto es el compromiso que va a asumir este funcionario al hacer este documento, ¿no? Vale, bueno, quiero que sepan, y es muy importante decir esto, que, por ejemplo, el trabajo que nosotros hacemos en ATC y lo que hemos visto, siempre es un trabajo que buscamos como que estar en todas las etapas del proceso para entenderlo y comprenderlo y cómo se articula. Y la verdad que nunca hemos visto en las regiones que se han desarrollado esto, no hemos visto... digamos, una constante, hay diferentes soluciones, ¿no? Opciones, pero lo que se tiene que hacer desde la parte municipal es subsanar el proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque como todo es un proceso, tiene un procedimiento público, ¿no? Dentro de las funciones, por ejemplo, para que la oficina que da licencias y funcionamiento, ¿no? Pueda validar de que luego se emite una licencia de funcionamiento por una actividad económica que se va a llamar, por ejemplo, como ven acá, ¿no? Parque de diversión, ¿no? Eso es lo que yo pondría, ¿no? Para la evaluación ICSE, ¿no? De seguridad, ¿no? Parque de diversión, porque no van a encontrar canopies, no van a encontrar puentes tibetanos, eso no lo van a encontrar, ¿no? Parque de diversión. Yo pongo un parque de diversión, entonces, como parque de diversión, digamos que lo quiero registrar así, tengo que subsanar la parte de la licencia de construcción, ¿no? Y muchas veces subsanas porque es un pago, un procedimiento que tiene que pasar por el municipio, pero a la vez puedes trabajar como si lo hiciste ya a posteriori, después de que está construido, puedes trabajar la licencia de construcción con la inspección de seguridad ICSE, ¿no? Que es la parte más compleja porque muchos municipios no tienen a personal calificado para esto y tienes que traer un personal de la provincial generalmente, ¿no? Entonces ahí tiene que haber bastante gestión y una articulación entre DIRCETUR, el empresario que tiene que estar muy pilas, muy atento, ¿no? Ahí moviendo las cosas y para asegurarse de que esta conversación se realice y todos estén en la misma página. Porque a veces pasa que no están en la misma página o no saben las disposiciones claras y se queda todo trabado, ¿no? Entonces, van a tener que sí o sí subsanar, ¿no? Subsanar para que siga el proceso, el procedimiento desde la gestión pública, ¿no? Genial. Solo una pregunta más. En el mismo informe que presentas, que se hace para la formalización del canopy, por ejemplo, si tengo otras modalidades como puente tibetano, todo se presenta en un mismo expediente, hay que presentar diferentes expedientes, ¿cómo se hace ese trabajo? Sí, miren, para eso, justo ahí está la imagen del reglamento. Yo no hablo, bueno, generalmente no solemos hablar a título personal, ¿no? Porque hay unas disposiciones que son las disposiciones de los artículos del reglamento de seguridad para la prestación de servicio de turismo de aventura, que ya le hemos leído como 8.000 veces, y con relación a los formatos, ¿no? Del reglamento, que así se llaman formatos, muchos le llaman anexos porque está anexado al documento, pero en realidad son formatos, ¿no? Estos formatos, de acuerdo al reglamento, dice que se desarrollan por actividad y por lugar. ¿Qué quiero decir? Que si yo voy a desarrollar un documento de cómo, por ejemplo, en 3 pasos, cómo hacer canopy, primero equipo a las personas, luego les muestro la posición de descenso, luego los instalo y los lanzo. 3 pasos, por decir, ¿no? Ya, ese es mi procedimiento. Ya está, no tengo más, con eso me quedo, dices, ¿no? Ya, bacán. Ese será tu procedimiento bacán. Eso tiene que ir en un documento, ¿no? Si ahora vas a hacer puente tibetano, será otro procedimiento. Eso tiene que ir en otro documento. De que el documento sea similar, sí. De que yo redacte casi lo mismo, sí. Pero va a cambiar algunas cosas. No puede ser todas las modalidades en un solo documento porque el reglamento establece que se autoriza la actividad en el lugar, no las actividades, ¿no? Y cada una es una solicitud independiente. De hecho, puedo hacer una solicitud por varias, pero cada documento es independiente de los formatos.
Aló, buenas tardes. Ahí me parece que puedes apagar tu audio. Hola, hola, Aldo. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, Miguel Abarca, gusto saludarte de la ciudad de la Merced, Aldo. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Al tiempo. ¿Qué tal? Sí, gracias por estar acá presente en Perené con una vez más, ¿no? Unas declaraciones en plena pandemia, ¿no? Hace 2 años. Bien, mi pregunta es lo siguiente. Bien, soy agencia de viaje y turismo minorista acá en Chanchamayo. Bueno, en la ruta hacia Oxapampa hay 3 canopies, ¿no? Acá es de rutina, pero algo nos interesa a nosotros. Nosotros somos agencia de viaje que ofrecemos un servicio de tour a Oxapampa, pero por ahí se pasa donde hacen los canopies. Y de pasadita le ofrecemos al turista que va en el carro de nosotros, ¿no? Quisiera saber cuál es la responsabilidad si hay un accidente fatal, leve o no un accidente regular, ¿no? Porque para nosotros es importante. Sabemos que un SAC, la responsabilidad de una agencia de turismo SAC, y natural, en eso entendemos, pero la responsabilidad a dónde llega, porque nosotros somos los que ofrecemos al turista, pero ¿qué pasaría si hay un accidente, señor Aldo? Sí, mira, te cuento, en el 2020 justo trabajé, por suerte pude colaborar en acciones de turismo seguro, ¿no? De esta campaña de turismo seguro que se realizó a nivel país. Y ahí pude trabajar en inspecciones relacionadas a turismo de aventura, justo en Lunahuaná, ¿no? En los canopies y el canotaje. Entonces, allí muy aparte de lo que es el reglamento, porque el reglamento no te habla sobre el nivel de responsabilidad legal por perjuicios, daños o perjuicios que se generen ante el bienestar o la integridad personal de los visitantes, ¿no? No te dice sobre eso, ¿no? Solamente te lo menciona y tú tienes que ver otra reglamentación que hable sobre eso, ¿no? Entonces, dentro del marco del Código Civil y dentro de lo que trabaja la Fiscalía de Prevención del Delito, siempre hace mucho énfasis en el grado de responsabilidad que cada actor tiene, ¿no? De hecho, hay, por ejemplo, en el caso que una persona muera, el delito es homicidio culposo, ¿no? Que no quiere decir que has querido hacerlo, sino que tienes la culpa, ¿no? Homicidio culposo y hay grados, ¿no? Digamos, de complicidad ante este delito, ¿no? ¿Qué quiere decir? Y en base a lo que quiero decirte es esto. El primero que tiene la responsabilidad sobre el canopy es la empresa que opera eso, porque el reglamento dice que generalmente las agencias que buscan certificarse, autorizarse, son las operadoras, las que tienen los equipos, las instalaciones, ¿no? En todas las modalidades y actividades. Luego, la agencia que comercializa, como agencia minorista, por decirlo así, ¿no? Como minorista también tiene un grado de responsabilidad. Entonces, ¿cómo se maneja esto con información pertinente? Tú tienes que tener información sobre cómo la empresa maneja la seguridad, que justamente hay una imagen acá sobre esto, ¿no? Acá dice el programa de manejo de riesgos, y eso para ti te sirve como un apoyo a que tú estés consciente de que se maneja así, que la empresa no lo haya cumplido es otra cosa. Acá tiene que ver muchísimo con papa caliente. Todos van a buscar quitarse la papa caliente de la mano y lanzárselo a otra con un mecanismo legal o con una documentación, con un procedimiento clave, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir acá es que tú antes de elegir tu proveedor tienes que exigirle, ¿no? También, porque muchas veces no cumplen con eso, ¿no? Y no hay esa concientización hacia, digamos, hacia tener la información, la documentación para, digamos, para el bienestar de todos, ¿no? De todos, porque un accidente es un perjuicio para todos, finalmente. Espero haber respondido con eso, Miguel, tu consulta. Vale, Aldo, gracias. Me parece que hay unas manos también levantadas. Ahora, ahí, Aldo, ¿me escuchas? ¿Aló? Sí, se escucha Bien, gracias por la respuesta, Aldo. Yo creo que dijiste lo que debe ser y esperemos pues que no te haya escuchado y tomar y exigir pues, ¿no? Las partes documentarias a los que operan directamente el canopy. Muchas gracias, Aldo. Saludos a la distancia.
Sí, no hay de qué. Sí, es bueno que le exijas porque tú tienes, por ejemplo, al pez, ¿cómo se dice? Ya, bueno, tienes al pez, ¿no? Porque tú le das clientes, tú le llevas, tú eres su cliente, ¿no? Entonces tú tienes que exigirle porque tú tienes la ventaja comercial, ¿no? En cambio, los canopies generalmente no tienen esa ventaja comercial porque ellos piensan, pongo mi instalación y la gente va a llegar, ¿no? O me pongo en la ruta y la gente llega, lo cual es así también, pero no es una visión, digamos, más estructurada de un negocio, ¿no? Ok, Siguiente, por favor, adelante. gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Miguel. Vale, ahí veo la mano levantada también, a ver, de dos personas más. Ya, para ir cerrando ya, porque Ares. estas capacitaciones tienen que Sí, ser breves y continuamos a la con vena. Aves, después veo que Ecoruta sigue con la mano levantada, no sé si tendrá alguna otra pregunta. A ver, adelante, por favor. Aldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saluda María Julia Minatanta, de Cascas. Hola, Maju, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias. Gracias, Aldo, por la charla. Una consulta, Aldo. ¿Es necesario que la persona que hace uso del servicio, ¿no? En este caso que practica la actividad, llene algún documento liberando de responsabilidad a la empresa, ¿no? Sí, ¿O no es necesario? sí, es un mecanismo que justamente, Maju, sirve para varias cosas y lo voy a explicar de la manera más fría posible, ¿ya? Sirve para que simplemente cuando pase algo que esté fuera del control del operador y de lo que es su chamba regular, es decir, alguna actividad por indulgencia del participante, ¿no? O por simplemente condiciones que pasan a las condiciones naturales, lluvia excesiva, viento, tormenta y demás, la responsabilidad no vaya hacia la empresa, es decir, que la fiscalía no vaya y denuncie a la empresa, ¿no? O no vaya contra ellos. ¿Cómo lo hacen? Siguiendo este documento que es el anexo, en este caso 7 y el anexo 8, que lo pueden ver alineado al manual interno de operaciones. Dentro de mi operación, de lo que hablábamos, la parte de los fundamentos operativos que decía hace rato, este manual se relaciona a esto. Y acá es donde yo establezco un procedimiento que dice, yo cuando tengo un visitante, firma esto, ¿no? Y es una declaración jurada que nos ayuda a nosotros como empresarios a cuidarnos, pero también le ayuda también a todo el mundo para tener un mecanismo legal de cumplimiento. Eso es un procedimiento estándar mundial, ¿no? En muchos lugares le llaman waiver, deslinde de responsabilidad, y tiene varios nombres, ¿no? O liability en algunos casos, ¿no? Listo, listo, Aldo. Ahora, quería hacer un comentario con respecto a la consulta que realizaron, ¿no? Por el tema de las gestiones o de los trámites que se tienen que realizar en la municipalidad por parte del gobierno local, ¿no? Entonces, no sé si me permites dar algunos aportes desde la experiencia que tuve cuando, ¿no? Sí, Cuando municipal, claro, cuéntanos. Ajá. Mira, existe un documento, ¿no? Que es bueno, que es el TUPA, ¿no? Que es el documento de gestión de las municipalidades, el cual, bueno, contiene los procedimientos administrativos y servicios exclusivos que brinda la ciudadanía, en este caso la municipalidad. Entonces, allí vamos a poder encontrar la información o el paso a paso, mejor dicho, de cuál es el procedimiento. En el caso que, por ejemplo, quiero una licencia perdón, una autorización para la construcción, ¿no? Entonces, en ese documento, en el TUPA, yo solicito a la municipalidad y voy a poder encontrar cuál es el procedimiento, es más, hasta cuánto es lo que yo tengo que pagar, ¿no? A qué área le compete realizar este trámite. Entonces, para poder tener más claro, ¿no? ¿Cómo va a continuar el procedimiento o la gestión que estoy solicitando? ¿No? Eso nos va a ayudar mucho. Igual para el tema de las licencias de funcionamiento, también, ¿no? Busco en la parte de autorización de licencia de funcionamiento. Igual me va a servir porque allí indica, ¿no? Cuál es el procedimiento, desde cuáles son los requisitos, ¿no? ¿Qué requisitos tengo que presentar? ¿Qué es lo que tengo que adjuntar? ¿Cuál es la documentación que tengo que presentar? Y qué área es la encargada, cuántos días son los que deberían de tomarse para poder tener yo una respuesta de este trámite, ¿no? De esta solicitud, entonces, y cuál es la tarifa que tengo que pagar para
cuando yo hago la solicitud, pues tener idea de cómo va a ir, ¿no? La solicitud que estoy presentando. Eso es un aporte que las personas que realizan este trámite, bueno, pueden guiarse. En el caso de las licencias de funcionamiento, como tú decías, pues no, dependen del nivel de riesgo. Ahora, cuando no tienen el equipo, cuando la municipalidad no tiene el equipo especializado que pueda hacer o hacer la verificación, ¿no? De instalaciones de este tipo, entonces la municipalidad está en la obligación de contratar un equipo especializado, ¿no? Eso es por lo general cuando son declarados, ¿no? Son declarados de alto riesgo las instalaciones, ¿no? O por así decirlo, cuando hacen el análisis de la solicitud y el ingeniero o quien está encargado de defensa civil le da un nivel de riesgo alto o muy alto, entonces pues tienen que contratar a un equipo especializado para que venga y realice la verificación o la evaluación, ¿no? Entonces, inclusive, pues, obviamente esa licencia de funcionamiento, o mejor dicho, el ITSE, ¿no? El Certificado de Inspección Técnica de Seguridad que va a brindar la municipalidad luego que pasen esta evaluación, el monto que hay que pagar es mucho más alto, ¿no? Es más alto porque justamente incluye, pues, un equipo más especializado que va a venir a realizar la evaluación de esta infraestructura, ¿no? Ese es el aporte que quería dar, Aldo. Muchas gracias, Maju. De hecho, nos has ayudado bastante. Estaba compartiendo algunos slides que se asociaban a lo que estabas diciendo. De hecho, gracias por compartir la experiencia que tienes en el municipio de ahí en Cascas, en Trujillo. Bien, siguiendo, vamos a seguir ya con las últimas preguntas para ir cerrando la capacitación del día de hoy. Adelante, Sabino o Imageren, Perú. Bien, me parece que nada por ahí. Bueno, por mi parte voy a pasar a hacer una pequeña mención. A ver. Bueno, nosotros para cerrar somos ATC, buscamos de base generar soluciones articuladas básicamente, no creemos en mucho, digamos, de que alguien puede venir y decir, adelante, adelante, creo que ya tienen ya el audio, solamente baje de su dispositivo el volumen del otro, Imagen en Perú. Aldo, ya pregunté, Aldo. Ah, ya preguntaron, ya, disculpa. Entonces le voy a bajar la manito, ¿ya? Bueno, como les decía, somos ATC, trabajamos actividades y temas, todo lo que sea relacionado a naturaleza y aventura, ¿no? Y buscamos pues elevar estos estándares, ¿no? Y estos espacios para nosotros son sumamente importantes, compartir con todos los sectores locales, regionales, de diferentes lugares también, ¿no? Que ven una oportunidad de diversificación, una oportunidad de dinamización de los territorios, sí lo es. Estas actividades verticales están en tendencia totalmente, pero hay que buscar la forma de hacerlo más sostenible. ¿Para qué? Para que nuestro proyecto crezca. Si tenemos un canopy, luego podemos tener un espacio más grande, con más actividades y tenemos un espacio más dinámico. No hay que pensar en chico, hay que pensar en grande, en cosas que podamos sostener económicamente, financieramente, técnicamente en futuro, ¿no? Y también representar bien nuestro territorio. Adelante, José Luis. Aló, ¿se me escucha? Sí, adelante. Aldito, buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis de Atajos Travel. Para consultar algo rápido nada más, nosotros acá en Selva tenemos muchos puntos de canopy y playa de naturaleza. Nosotros quisiéramos tal vez en campo una capacitación amplia. Tal vez se podría proponer alguno de las entidades que pudiera apoyarnos en ese aspecto, o tal vez uno de tus contactos para poder nosotros también tener comunicación directa contigo. ¿Sería eso posible ya que vas cerrando la capacitación?
Sí, justamente ahorita voy a dar unos alcances sobre qué es posible, qué cursos hay, ¿no? Qué iniciativas hay, y creo que se asocia a tu comentario. Chévere, gracias José Luis. Miren, les contamos que desde ATC siempre buscando promover las soluciones articuladas y estar en contacto, todos, en realidad ese es el objetivo, ¿no? Todos al mismo nivel y colaborando. Tenemos una propuesta para este año. Estamos haciendo 3 servicios gratuitos, 3 estudios gratuitos en territorios municipales o provinciales, junto o aliados con la academia, para cerrar esa brecha, ¿no? De identificar lugares, gestionar la seguridad, autorizar las empresas y demás, ¿no? En el caso de Aventura. Entonces, tenemos este programa, ya de hecho estamos trabajando actualmente con el municipio de Ancón, que es donde residimos principalmente, ¿no? Que es un aliado para nosotros, vamos a estar en Unahuaná, y pues estamos ahí en negociaciones con en un último distrito que se puede beneficiar de esta iniciativa, ¿no? Lo clave de esta iniciativa que estamos trabajando con la academia, con grupos de estudiantes que están desarrollando los documentos junto con nosotros, ¿no? Nosotros hacemos la parte de asesoramiento y los estudiantes desarrollan los documentos, ¿no? Y el municipio y los sectores privados proveen digamos, los viáticos y los espacios, las coordinaciones, los contactos para que se lleven los estudios. Entonces, eso está ahí, lo pueden ver en nuestra fanpage de ATC, Adventure Travel Consulting, y también tenemos justamente lo que nos pedían, más capacitaciones. Estamos dejando abierto nuestra plataforma de Google Classroom para que todos se puedan capacitar, ¿no? Todos puedan llegar a la información, porque creo que creemos que mientras más sensibilizados y más capacitados estamos, más pertinentes somos y tenemos mejor opinión, mejor alcance, mejor criterio, ¿no? Entonces, como buscamos eso, tenemos el curso de competitividad y sostenibilidad en turismo de aventura. Es un curso completo que te muestra todo el mundo de turismo de aventura, sobre todo para los que son gestores públicos o privados, ¿no? Tenemos el curso de gestión operativa, que es más para lo que es el campo, la parte operativa, cómo desarrollar. Acá hablamos sobre los formatos, el reglamento, los estándares, ¿no? Y demás. Tenemos el curso de guiado e instrucción en actividades al aire libre, que tiene que ver mucho más, ya no con la parte operativa de la empresa, sino con la parte del trabajo que hace el personal calificado, guía o líder, ¿no? Y finalmente el curso de interpretación del patrimonio natural y cultural para recorridos en espacios naturales, ¿no? Así sea de aventura, naturaleza. Eso lo pueden encontrar también en nuestra fanpage, pero también ahí dejamos el link. Es gratuito, de hecho pueden entrar y tomarlo de acuerdo a su disposición, de acuerdo a su tiempo, se registran y ya está libre. Lo único, sí, si quieren ya un certificado y o constancia, eso sí tiene un costo, pero podemos educarnos e informarnos de manera pertinente sin pagar nada. Y bueno, también tenemos podcast, tenemos un programa de YouTube que se llama Hablemos de Aventura, y el podcast Turismo Aventura en el Perú. Ahí pueden encontrar bastante información cuando estén viajando o cuando quieran un tema relacionado a turismo en ANPs, gestión del turismo, aventura, gestión de riesgos, seguridad, ¿no? Ecosistemas, un montón de temas tenemos ahí que pueden ver, ¿no? Entonces ahí les dejamos nuestros contactos para que nos sigan. Y bueno, agradecer a Nilton, a toda la gestión que están trabajando dentro de Perené, ¿no? Y ahí en Junín, un lugar increíble. Estoy seguro que a partir de esta reunión y con la información que tienen, ya pues pueden ahí tener un poquito más de criterio, que es lo más importante, ¿no? Para que ustedes mismos creen sus soluciones y vayan cerrando sus brechas. Muchas gracias, eso es todo por mi lado, Ani. Muchas gracias a todos. Gracias, Aldo. Solo para recordarle a todos los que están todavía dentro de esta llamada, por favor pueden registrarse en el chat, ahí van a encontrar la información que ha hablado Aldo, los números de contacto, los enlaces y sobre todo toda la información que requieran para poder iniciar sus trámites de formalización. Aldo, te quería mencionar que también en esta reunión, bueno, lo que es la región Junín y el trabajo que venimos haciendo desde este humilde espacio, de esta municipalidad distrital, es tratar de articular, ¿no? Justo también teníamos a las áreas correspondientes que han estado escuchando y estando atentos, y también a gobierno regional, que muchas veces, yo lo sé por la experiencia que hemos estado desde el gobierno regional, el tema de turismo de aventura inició en pañales. Hoy por hoy ya se está saliendo nuevas normativas, nuevos reglamentos para poder iniciar y sea más fácil y viable este proceso de formalización. Sabemos que a nivel nacional todavía son muy pocos los canopies, estamos teniendo dificultades con los municipios. Yo en verdad agradezco a mi gerente municipal, sobre todo que ha estado participando, porque
sabemos que desde ahí tenemos un aliado para poder ir calando con estos canopies. Y esperemos que en otros gobiernos locales sea lo mismo, y también esperemos que los gobiernos regionales también pongan de su parte para poder trabajar, porque si se frena en uno de los puntos, sabemos que al final no vamos a poder hacer nada. Buscar socios y aliados estratégicos, agradecer de verdad a ti, a tu persona, a todo tu equipo, a Ani, a todos los que trabajan con usted. Hemos hecho muchos trabajos y seguro que vamos a seguir trabajando. Y también recomendarles y decirle a todos aquellos empresarios que están acá que si no tienen o no han iniciado este proceso, ahí tienen un aliado bastante importante que es la gente, el equipo de Adventure. Nada, Aldo, agradecerte a nombre de la Municipalidad Distrital de Perené, a nombre de la Gerencia de Desarrollo Económico, de la Subgerencia de Turismo, por esta capacitación, y a todos los amigos que el día de hoy nos han acompañado. Hemos llegado casi a 39 inscritos y esperemos que seguir trabajando, hagamos algunas capacitaciones